La mano a la persona que está a su lado, dígale: Dios le bendiga, bienvenido, bienvenida. Y vamos entonces pues a prepararnos para estar atentos a la palabra del Señor. Amén. Oramos también para que el Señor nos ayude, para que el Espíritu Santo me ayude a mí a decir lo que Él quiere que diga, y para que le ayude a usted a entender lo que Él quiera que usted entienda. Amén. Esa es la idea. Pero antes quiero resaltar un tema que me ha parecido muy interesante, que de las cosas que han estado pasando dentro de la congregación, y es pues el tema de la oración 24 horas, de la oración continua. Me agregué, estoy orando, siento que el Señor me ha bendecido mucho a mí desde que lo he venido haciendo. Claro, yo tenía pues mi devocional particular, pero no sé por qué me ha inspirado el Señor a estar en este propósito. ¿Cuántos recuerdan cuáles son los propósitos por los cuales se están orando? A ver, número 1, purificación, ¿sí? Ok. Número 2, avivamiento personal, ¿sí? Número 3, espíritu de misión o sentido de misión. Y número 4, obreros e intercesores. Muy bien, qué bendición. Entonces ustedes saben que por el primer propósito, que es purificación, también en el Antiguo Testamento el tema de la purificación tiene que ver con la santificación. Amén. Y es el desear estar presentables delante del Señor, porque estemos avivados personalmente, porque tengamos un espíritu o un sentido de misión, y porque el Señor ponga obreros e intercesores. Muy bien, esto lo digo porque pues desde hace un tiempo atrás que hablé con el pastor acerca de estos temas y él me había dicho acerca de predicar, pues he estado orando al Señor por que me diera una palabra, y pues el Señor me la dio y me la confirmó precisamente con el mensaje que dio el pastor hace 8 días. De hecho hablamos hace 8 días, nos sentamos allí en una de las sillas y charlamos, y le dije: pastor, el Señor me confirmó por lo que he venido orando y en lo que he venido trabajando. Y entonces esto es toda una bendición. Así que sin más preámbulos, quiero que usted tenga presente estas 4 cosas. Yo sé que las tiene presentes, pero téngala presente porque hoy tal vez vamos a estar pivotando un poco sobre ellas en el tema que quiero compartir con ustedes. Así que vamos a orar, y usted y yo vamos a pedirle al Señor que nos ilumine. Amén. Vamos a abrir nuestro corazón, nuestra mente, vamos a poner todos nuestros sentidos frente a la palabra del Señor. Vamos a decirle: Señor, de lo que voy a leer, Señor, de lo que me vas a decir a través de este caballero, Señor, yo quiero que tú me hables, que tú me orientes, que tú me desafíes. Siempre que voy delante a predicar a algún lugar, siempre mi oración es que usted y yo salgamos desafiados. Así que oremos al Padre en el nombre de Jesús. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre, Señor, alrededor de tu palabra y con nuestros hermanos en la fe, Señor. Gracias, Dios, porque creemos que tú estás en este lugar. Y no solamente eso, sino que creemos, Señor Dios, que tú nos estás mirando, que tú tienes una gran bendición para nosotros en esta mañana, como hasta el día de hoy lo has hecho, Señor Dios. Y porque tú, Señor, nos preparas, nos capacitas, nos alientas, nos fortaleces y nos indicas el camino a seguir. Oramos hoy, Espíritu Santo, para que esta palabra que va a ser expuesta, Señor, llegue a nuestros corazones.
Que profundamente, Señor Dios, nos impacte, Señor. Y que de ese impacto, Señor Dios, haya un río, Señor Dios, de tu presencia saltando, que nos inspire, nos motive a trabajar, a servirte, a amarte con todas las fuerzas de nuestro corazón. Gracias por la verdad de tu palabra que va a ser expuesta, porque tu palabra es la verdad, Señor Dios. Y gracias por lo que hiciste, haces y harás en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús dándote gracias. Amén y amén. Muy bien, el tema para esta mañana es las marcas de un verdadero compromiso. Las marcas de un verdadero compromiso. Y quiero pues resaltar estas dos palabras, marcas y compromiso, porque me parecen muy interesantes. Pensando un poco en el compromiso, no se puede decir que somos cristianos si no estamos comprometidos ¿con quién? Con Dios. No se puede decir que somos cristianos si no estamos comprometidos con Dios. El compromiso con Dios y con su palabra es el factor determinante para saber si somos o no de Él. El compromiso con Dios y con su palabra es el factor determinante para saber si somos o no de Él. Hoy en día existe algo conocido como el cristianismo nominal, ¿sí? Que no es otra cosa sino la identificación con la iglesia del Señor, pero sin el más mínimo deseo de comprometerse. Hace 15 días atrás estuvo un coordinador de misiones quien dijo algo que me llamó la atención y que pues es verdad. Él dijo que en muchos casos la iglesia, las personas, por ejemplo en nuestros países latinoamericanos, salieron de la iglesia católica y se pasaron a la iglesia cristiana, ¿sí? Cambiaron al sacerdote por el pastor, cambiaron la misa por el culto, ¿sí? Y cambiaron muchos otros aspectos en un cambio exterior. Sin embargo, al interior de ellos mismos ese cambio no se había efectuado. Y eso sucede hoy en día a nivel congregacional y cristiano, vuelvo y digo, especialmente en Latinoamérica, ¿sí? Muchas personas se congregan domingo a domingo, muchas personas se sienten motivadas, inspiradas, animadas, bueno, en fin. Sin embargo, a nivel interno, a nivel interior, esas personas no han adquirido un compromiso con Dios. De hecho, muchas de ellas ni saben, ¿sí? Saben que hay que ir a la iglesia, saben que hay que hacer palmas, saben que hay que dar una ofrenda, un diezmo, saben que hay que hacer X o Y cosas, saben inclusive hasta que hay que llevar una Biblia. Ya pues hoy en día no se utiliza mucho el libro físico porque pues se tiene en el celular descargada, bueno, en fin. Se sabe todo lo que se tiene que hacer, pero internamente no se ha producido un cambio. Y eso es lo que se conoce como el cristianismo nominal. Hay cosas que caracterizan ese cristianismo nominal, ¿sí? Y muchas de ellas las podemos percibir, ¿sí? Claramente. Por ejemplo, el cristianismo o las características de aquellas personas que tienen ese tipo de cristianismo sin compromiso son, por ejemplo, personas que se identifican con una congregación, ¿sí? Y entonces, no, yo soy bautista y el otro no, yo soy carismático y el otro no, yo soy de asambleas y el otro no, yo soy de la cuadrangular, y se identifican, o sea, se sienten parte de eso, pero vuelvo y digo, no ha habido un cambio a su interior. Otras personas confunden el compromiso con el activismo, ¿sí? Y están haciendo una cosa, y están haciendo otra cosa, y están haciendo otra cosa, y están haciendo otra cosa, y tal vez muchas de esas X, Y, Z cosas que hacen, ¿sí? El Señor ni se las ha mandado a hacer, pero ellos piensan que están o tienen una forma de compromiso. Y otras, pues, hablando un poco de la asistencia, muchas personas son muy puntuales en su asistencia, van a su servicio, como les decía anteriormente, como quien va a una reunión de la iglesia tradicional, pero nada pasa por allí. Hablando un poco acerca del compromiso. Entonces, como les decía, no se puede
pensar en que somos cristianos si no estamos comprometidos con el Señor. También hablando un poco de las marcas, ¿sí? Hoy en día estamos acostumbrados a las marcas, ¿no? Recuerda, el mensaje es las marcas de un verdadero compromiso. Antes, hace algunos 15 años, cuando yo era niño, ¿sí? Uno veía una marca y pues la marca tenía una cantidad de cosas y bueno, todo este tipo, inclusive letreros y bueno, en fin, ¿sí? ¿Sí? Hoy en día, las marcas, digamos, la tipología de las marcas ha ido cambiando. Ya se define en un pequeño dibujo, en un pequeño logo, y nosotros sí que nos hemos venido acostumbrando a eso, ¿sí? Por ejemplo, usted mira su celular y ya pues no está ahí el logo, no está escrito Bancolombia, sino usted ve un loguito con 3 pinticas y ya usted sabe que ese es el logo de Bancolombia, ¿sí? O si usted ve, por ejemplo, la marca de un carro, ya no están esas grandes cosas, sino algo muy simple, muy sencillo, pero usted sabe que ese carro es de X marca, ¿sí? A veces inclusive cuando no vemos una marca conocida, pues a mí me suele pasar, le pregunto a los amigos, oye, ¿ese qué marca es? Que no la conozco, no la he visto antes, ¿sí? Hablando un poco de las marcas en las personas, las marcas son algo que caracteriza la esencia de nuestro ser, algo de lo que no nos desprendemos fácilmente. Algunas marcas fueron grabadas en nosotros o en las personas a fuego y otras vienen desde nuestro nacimiento. Lo crucial de la marca o de las marcas en las personas es que, queramos o no, nosotros las mostramos y en algunos casos dejamos nuestra marca en donde estemos y con quien nos crucemos. ¿Sabía usted eso? Dejamos nuestra marca en donde estemos y con quien nos crucemos. Entonces, pensando en estas dos ideas, se me ocurrió a mí, y pensando un poco en los propósitos de oración en los que hemos venido trabajando en la red de oración continua, se me ocurrió a mí hablar acerca precisamente de las marcas de un verdadero compromiso con Dios. Porque esto, por lo que estamos orando, no es otra cosa sino el que estemos comprometidos, ¿sí? El pretender estar comprometidos, el pretender estar metidos o como decimos por ahí, ponernos la camiseta, ponernos la 10, ¿sí me va a entender? Con el Señor, con la iglesia, con la obra, con los hermanos. Entonces quiero señalar una porción de la Biblia en la cual tiene unas grandes enseñanzas, se ha hablado mucho de ella, se ha escrito muchos libros del libro de Nehemías, y quiero que usted y yo lo leamos y vayamos un poco adentrándonos en este mensaje que me parece muy interesante. Entonces busque por favor en su Biblia, algunos ya lo deben tener allí señalado porque lo leyó mi hermana al principio. Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Y vamos a ver en Nehemías a un hombre marcado por el compromiso y que dejó su marca personal de compromiso con Dios en todo un libro y en toda la historia, tanto para el pueblo judío como para nosotros los cristianos. Dice la palabra del Señor, voy a leer de la versión Reina Valera 1960, ¿sí? Si de pronto encuentra algunas palabras allí diferentes, no se vaya a asustar, ¿sí? Yo leo de una versión que ya, bueno, estoy muy acostumbrado a ella, sin embargo hay versiones más modernas. Acuérdense que el lenguaje se moderniza con el tiempo. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, Nehemías capítulo 1, versículo 1, verso 2, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron,
el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, guardaré mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para haceros habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, pensando en las marcas de un verdadero compromiso, quiero señalar 4 marcas que están allí, impresas en estos versículos que acabamos de leer y que están relacionadas directamente con los motivos por los cuales estamos orando. La primer marca de un verdadero compromiso es una vida santificada. La palabra santidad tiene que ver con el reflejo en nuestros corazones de la naturaleza santa de Dios. Es decir, vivir una vida pura, consagrada y dedicada a Él. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 15, si lo quiere leer, dice de la siguiente manera: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Está Pedro diciendo que alguien nos llamó. ¿Quién es aquel que nos llamó? El Señor. ¿Sí? Que como el que nos llamó es que santo, entonces nosotros tenemos la responsabilidad ¿de qué? De ser santo. La palabra santo significa apartado. Y la palabra santidad es el reflejo de esa santidad de Dios en nuestros corazones, que es lo que nosotros proyectamos. La santificación, mis amados hermanos, es un acto continuo e intencionado en la vida del creyente. Es un acto continuo, ¿sí? No es que oramos y entonces ya tenemos alas y aureola. No, es un acto continuo. A diario nos presentamos delante del Señor porque a diario le fallamos. Y es un acto intencionado. ¿Por qué? Porque no es algo que... Hay personas que a veces, perdónenme que ponga esto como ejemplo, pero es que es muy... hay personas que dicen, no, es que yo no oro porque no siento orar, ¿sí?
O no hago tal cosa porque es que no la siento, y a veces como que ponemos una, entre comillas, espiritualización de ciertas cosas que en realidad Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que nosotros seamos conscientes de quiénes somos delante de Él para así podernos presentar como Él quiere que nos presentemos delante de Él. Entonces la santificación es un acto continuo e intencionado en la vida de cada creyente. La santificación es el acto de reconocer nuestros propios pecados y llevarlos al trono de la gracia con la firme intención de un cambio. Es reconocer nuestras fallas. ¿Ha fallado usted? ¿He fallado yo? Claro que sí, sí. Pero tenemos que presentarnos, ir al trono de la gracia, ¿sí? Y allí entonces nosotros poner todas esas cosas delante del Señor con la firme intención de cambiar, ¿sí? Cada uno de nosotros debe estar comprometido con su santidad personal. Si sabemos que hay cosas que nos hacen pecar, quitémoslas. No en vano el Señor Jesús decía: si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo, ¿sí? En otras palabras, rehusémonos con todas las fuerzas de nuestro corazón a practicar o a permitir en nuestras vidas aquellas cosas con las que sabemos que ofendemos al Señor. ¿Cuáles son? No lo sé. Cada uno de nosotros las sabe y cada uno de nosotros está en su lucha, ¿sí? Pero nuestra responsabilidad es pararnos firmes frente a esas cosas y decir no más, ¿sí? Decir no más, no más, no, porque constantemente nosotros somos bombardeados. Mire, a veces parezco como pentecostal con lo que digo, pero si el diablo sabe que usted no tiene problemas con los temas administrativos y de dinero, él no le va a poner problema por eso, ¿sí? ¿Sí? Él le va a poner como tentaciones las cosas que sabe que a usted o a mí nos ponen débiles, ¿sí? ¿Sí? Entonces, muchas personas luchan, por ejemplo, con temas de sexualidad, con temas de pornografía, algunos otros luchan con temas de administración, de dinero, bueno, de amistad, en fin, lo que sea. Él lo va a poner, ¿sí? Va a poner la tentación, va a querer que usted caiga, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como vamos a ser tentados, ¿sí? Entonces, cuando estemos siendo tentados, entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Pararnos firmes, ¿sí? Delante del Señor. Creo que una de las primeras enseñanzas que aprendí yo del pastor de la iglesia, de la primera iglesia donde asistí, hablando acerca de las tentaciones, él me dijo: mira, Diego, es normal que los pájaros vuelen por encima de nuestras cabezas. Lo que es anormal es que hagan nido en ellas, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros que tener un compromiso con nuestra santidad. Volviendo un poco a Nehemías, en los versículos 6 y 7 notamos a un hombre comprometido con su santidad. Mire lo que dice, con su santidad personal, ¿sí? Dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Entonces, uno de los elementos que nos ayudan a mantener nuestra santidad es la oración constante. Amén. La palabra del Señor dice que debemos orar cada 8 días, ¿cierto? Ajá. Orad sin cesar, dice la palabra del Señor. Sí, un elemento para mantener nuestra oración es la oración. Sí, otro elemento es reconocer, como les decía allí, nuestros pecados. El versículo 7 dice, el versículo 6 ahí finalizando dice: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Sí, él reconocía su participación en las fallas delante del Señor.
¿sí? Él estaba comprometido con su santidad, con su propia santidad, con su santificación, con su purificación. Él estaba comprometido con mantenerse limpio delante del Señor. A nosotros nos enseñaron, esto es del discipulado, que el Señor nos dio un traje especial, ¿sí? Y nosotros tenemos que pretender, con la ayuda del Señor, a que ese traje se mantenga blanco, sin mancha y sin arruga. Amén. Que no se nos arrugue la otra ropa, ¿sí? No pasa nada, ¿sí? Pero que su traje espiritual esté blanco, sin mancha y sin arruga, ¿sí? El diablo va a querer salpicarlo como sea, pero nosotros mantengamos nuestro traje, o pretendamos mantener nuestro traje limpio. Entonces, la primer marca de un verdadero compromiso es una vida santificada. Número 2, otra marca de un verdadero compromiso es una vida avivada por el Espíritu Santo. Con respecto al avivamiento, hay muchos conceptos e ideas, algunos muy acertados y otros que distan un poco de la enseñanza bíblica, y otros que parecen sacados de los cuentos de los hermanos Grimm, la verdad. Hay personas que tienen unas ideas de avivamiento que usted ni se imagina, ¿sí? Parecen de verdad, yo creo que son más serios los cuentos de los hermanos Grimm que las ideas que algunos tienen acerca de esto del avivamiento. Dentro de esas ideas de avivamiento que están equivocadas, por ejemplo, hay algunas que relacionan el avivamiento y dicen: estamos en avivamiento por ciertas manifestaciones del Espíritu Santo, como hablar en lenguas, como danzar de una forma espasmódica, entre otras manifestaciones. Hay personas y hay congregaciones en donde dicen que están en avivamiento y es porque hacen todo ese tipo de cosas. Yo le comentaba al pastor Osvaldo que hace un tiempo atrás fui a una iglesia y bueno, allí decían que estaban en avivamiento y comenzaron a cantar, y había una hermana de bastante alta, mucho más alta que yo, y entonces comenzaron a cantar y pues ella extendió sus brazos, se imaginará la envergadura de esta mujer tan alta, extendió sus brazos y comenzó a saltar y a dar vueltas. Volaron sillas, había un hermano por ahí que apenas hacía así, bueno, en fin, sí. Y entonces algunos decían que estaba pues tomada por el Espíritu Santo, pero pues en realidad ya estaba acabando con todo allá. Y alguien pues se le acercó y le dijo que pues que se calmara, porque pues sí. Y en realidad muchas personas piensan que cosas como esas, y eso es solamente la punta del iceberg de muchas cosas que las personas tienen, que es un avivamiento, pero tal vez es un concepto equivocado, ¿sí? Otras personas más audaces aún piensan que avivamiento es tener una vida con mucho que hacer, ¿sí? Y moverse de aquí y moverse para allá, como quien dicen por ahí, como decimos coloquialmente, como volador sin palo, ¿sí? O sea, hacen de todo y entonces estamos en avivamiento, ¿sí? Y en alguna ocasión alguien me decía en un pueblo: estamos orando por avivamiento y ya lo estamos viendo. Entonces le dije: ¿y por qué, mi hermano? Era un hermano de otra iglesia. Y entonces le dije: ¿por qué, mi hermano? Dijo: porque ya comenzaron a pavimentar las carreteras. ¿Y eso qué tiene que ver con el avivamiento? No, es que ya el pueblo se está moviendo, entonces ya estamos en el avivamiento. Yo dije: wow. Y otras personas también, por su parte, ajustan su idea de avivamiento al cumplimiento de reglas de la organización a la cual asisten. De hecho, muchas personas, esto es lo que comúnmente llamamos legalismo, ¿no? Sí, entonces si todas las damas usan falda larga y no se maquillan y usan trajes, pues bueno, ¿sí? Entonces eso significa que están en avivamiento. Y si los caballeros pues usan pantalón de tela, ya abandonan el jean ese pecador y todo ese tipo de cosas, entonces están en avivamiento y usan pantalón, zapato tipo charol y todo este tipo. Entonces ahí es donde realmente está el avivamiento. Esas son ideas equivocadas del avivamiento. Pablo
por su parte, nos enseña en la palabra del Señor algunas o nos da algunos fundamentos de lo que podemos decir que es el avivamiento personal. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 13, mira lo que dice. Romanos capítulo 13. A ver, ¿dónde está Romanos? Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Escuche bien con atención, por favor. Dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos, ¿de dónde? Del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de vuestra carne. Esta porción de la palabra nos puede dar una idea básica de lo que significa tener una vida avivada por el Espíritu. La primera idea que nos da es una vida despierta espiritualmente. El apóstol Pablo está diciendo, iglesia, aquí despiertos. Amén. Iglesia está dormida, le estaba diciendo a los romanos, están dormidos. Mire a la persona que está a su lado a ver si está dormida o no. Mírelo sin agüero, mírelo. ¿Está dormido o no? Amén. Debemos estar espiritualmente despiertos. No se refería a que llegaban a la iglesia a dormir. Pablo no estaba diciendo que llegaban al culto a dormir, aunque eso pasaba allá, aquí no pasa, ¿sí? ¿Sí? Él se refería al adormecimiento espiritual, ¿sí? Entonces la primer base es una vida despierta espiritualmente. El versículo 11 en la Nueva Traducción Viviente dice, ya es momento de levantarnos del sueño. Es el momento. ¿Cuándo es el momento para la primera iglesia bautista de Bucaramanga de levantarse del sueño? ¿Cuándo? Ahora. Amén. La segunda cosa, es decir, no adormecida, sino indiferente. También esto aplica como hacia la indiferencia. Hay muchas personas que son indiferentes a la causa de Cristo. ¿Sí? A veces somos indiferentes, vemos la necesidad y como que no es con nosotros. Hay que orar por esto. ¿Sí? Hay que apoyar la obra, hay que salir a evangelizar, hay que apoyar económicamente la iglesia, hay que apoyar los proyectos de la iglesia, y a veces la iglesia está indiferente. Y Pablo les estaba diciendo, hermanos, es momento de despertar. Amén. Otra característica de las que quiero señalar de la base de un avivamiento personal es una vida que abandona todo el pecado. Mire, el versículo 12 dice, desechemos las obras de las tinieblas. Y el versículo 13 dice, no proveáis para los deseos de vuestra carne. Desechemos todo, desechemos. ¿Sabe qué significa desechar? Es como quien coge la basura, lo que no lo sirve, y lo lleva a un lugar de donde no lo va a ir a volver a traer. ¿Sí? Desechamos eso. Yo últimamente, pues ahora que vivo con mi hijo Cristian allá en Lebrija, nos hemos vuelto bastante simples para vivir, ¿sí? No sé si a ustedes les pasaba, pero pues donde vivía antes, uy, hermano, teníamos todo organizado, pero cuando saca uno un trasteo es que sabe cuántas cosas tiene, ¿oyó? Y sobre todo cuántas cosas tiene que no utiliza. Y uno dice, esta camisita me la regaló mi madrecita hace 10 años y ya tiene como 3 roticos, pero toca dejarla ahí porque uno no sabe, y guarde cosas. Y guarde, teníamos, no le digo mentiras, teníamos como unos 15 cargadores de celular que no usábamos. Saqué, en solo temas de electrónicos, saqué una caja más o menos como de unos 50 de altura por 50 por 50, llenita de cosas, ¿sí? Sin contarle papel, ropa, zapatos, bueno, eso
barrimos con todo. Pensé que me iba a salir un camionado y me salió fue un camionado, pero para echar a la basura. Hasta una cama vieja, la primer cama que tuve yo la tenía allá en el apartamento. Allá arrinconada, y yo qué hago con esa cama, no la quiero regalar, tampoco la quiero botar, ¿sí? Ningún hermano me invita a un asado para yo aportar la leña, entonces allá la tenía. Imagínense eso, ¿sí? Tenía un radiador de un carro que había tenido, que había tenido por allá y cargaba con ese bendito radiador. Me lo traje desde Cundinamarca cuando estaba trabajando allá, me traje el radiador para acá, ¿sí? Imagínese usted, entonces, así como uno tiene que desechar eso, ¿sí? También las obras de las tinieblas, todo aquello que nos hace mal, también hay que sacarlo de nuestra vida, ¿sí? Y también dice ahí el versículo 13, no proveáis, no solamente sacar, sino que es proveer. Ojo con esto, ¿qué es proveer? Dar, aportar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces no proveamos para los deseos de nuestra carne, no solamente eliminemos una cosa, sino que no proveamos para los deseos de nuestra carne. ¿Ok? Y otra característica de un avivamiento personal que ahí nos da Romanos 13 es que es una vida consagrada al Señor. El apóstol Pablo concluye en el versículo 14 diciendo que nos vistamos, en el versículo 12, vistámonos de las armas de luz, ¿sí? Consagrémonos al Señor. ¿Cuáles son las armas de los cristianos? Nuestras armas, dice la palabra del Señor, no son carnales, ¿sí? Sino poderosas en el Señor, poderosas en el Señor. Esta mañana me levanté diciéndole al Señor, Señor, guárdanos. Y nos subimos al bus, se subieron 6 personas, jóvenes. Ahí está mi hijo, le venía contando a mi hermana también, a una hermana también, le venía contando. Se subieron 6 personas y el del bus no sé cómo se pellizcó y algunos de ellos no querían pagar el pasaje y entonces se bajaron. Y los otros 3 se distribuyeron por el bus. Yo pensé que yo era el único que lo había notado. Cristian también estaba muy alerta al tema. Y entonces la gente, cuando se bajaron los 3 primeros, porque pues hubo un problema ahí que se suscitó dentro del bus, la gente comenzó, nos iban a robar, Señor, nos iban a robar, gracias, nos iban a robar. Y yo veía que las otras personas se miraban entre ellos. Yo dije, pensé dentro de mí, esto no ha concluido. Estaba hablando por teléfono, apagué el celular, lo guardé, acomodé mi bolso y Cristian también acomodó el suyo. Y cuando íbamos saliendo, ya llegando a Girón, en la siguiente parada me dice, papá, estas 3 personas, me dice mi hijo, estas 3 personas están muy sospechosas, bajémonos. Yo me acerqué, nos bajamos por la puerta de adelante, le dije al Señor, tenga cuidado, esas personas estaban juntas, todas las 6 personas estaban juntas. Él me dijo, muchas gracias. Yo me bajé y el chino me dice, échele hijo y verá que nos los vamos a encontrar en el otro bus. Y nos subimos al otro bus y preciso estaban allí, ya no eran 3, sino eran 5 personas más y estaban poniendo problema en el bus. Entonces la gente comenzó a bajarse del bus y el señor del bus les tocó pedirle el favor que se bajaran todos. Y lo que concluimos con las personas era que tenían la intención de robar a los pasajeros del bus. Entonces el Señor, en nuestra oración, Él nos guarda. Y Él nos bendice y Él nos ayuda. Volviendo un poco a Nehemías, hablando de la segunda marca de un verdadero compromiso, que es, como estamos viendo, una vida consagrada, una vida avivada por el Espíritu Santo. Nehemías ejemplifica muy bien estas características que describimos, porque él en primera instancia mostró un despertar espiritual. Nehemías no tenía ni la más digámoslo así, no tenía en otros temas una obligación de estar. Él estaba en Susa, era copero del rey, tenía su posición, ¿sí? Sin embargo, se preocupó por su familia y comenzó a orar. El versículo 6 dice que Nehemías tuvo esa vida de despertar espiritual, comenzó a orar de día y de noche. Además de eso, no tenía indiferencia espiritual porque estaba atento a la situación de su pueblo. Y se puso manos a la obra para ayudar.
también mostró un gesto de arrepentimiento e intercesión por los pecados propios y los de su pueblo. Como si fuera poco, se consagró a hacer lo que era la voluntad del Señor. En otras palabras, se despertó a hacer lo que Dios quería que hiciera. Y la pregunta aquí para nosotros es: ¿estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos o estamos haciendo lo que a nosotros nos parece que Dios quiere que hagamos? Hay una gran diferencia entre estas dos posturas. La tercera marca de un avivamiento, la tercera marca de una persona que es de un verdadero compromiso es una vida determinada a cumplir con la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Qué considera usted que es la misión de la iglesia? ¿Qué ha aprendido que es la misión de la iglesia? ¿Qué es o cuál es la misión de la iglesia? Es una pregunta muy relevante, cuya respuesta, escuche esto, puede variar según la organización, la zona del mundo y la cosmovisión del lugar en donde se pretenda obtener dicha respuesta. Cuando hablamos de la misión de la iglesia, podemos decir que Dios tiene una misión general para la iglesia y que la misma obviamente tendrá sus variaciones dependiendo del lugar donde se pretenda aplicar dicha misión. Pero en esencia, la misión de la iglesia se podría definir de la siguiente manera: es mostrar al mundo el amor de Dios a través del servicio y la predicación. Esa es la misión de la iglesia, mostrar al mundo el amor de Dios a través del servicio y de la predicación. ¿Cómo nos conocen a nosotros? En que nos amamos, en que servimos y en que predicamos, en que hablamos del Señor, ¿sí? En que hacemos nuestro gran esfuerzo porque la gente conozca de Cristo. En el contexto de Nehemías, vemos cómo Nehemías muestra su sentido de misión, su espíritu de misión. Número uno, al preocuparse por su pueblo. Estamos preocupados. Ahorita hablaba con mi hermano Wilson y comentábamos cosas interesantes acerca de cuánto nos preocupamos por los hermanos que estamos aquí. Él se preocupaba, Nehemías se preocupaba por su pueblo. Cuando vinieron sus hermanos, lo primero que les dijo: y bueno, ¿y los que quedaron en Jerusalén cómo están? Estaba preocupado. ¿Cómo está la persona que está a su lado? A veces estamos tan absortos en nuestros propios problemas que olvidamos hacer lo mínimo que se puede hacer por nuestros hermanos de la iglesia, que es ¿qué? Orar, ¿sí? Orar por ellos, por el que no viene, ¿sí? A veces notamos: uy, fulanito no ha venido. Hace como 20 días me dijo un hermano: qué alegría volverlo a ver. Yo le dije: gracias, mi hermano. Me dijo: ya aparece Papá Noel. Le dije: por la barba blanca. Y me dijo: no, porque solo viene en diciembre. Es una broma. Pero preocuparnos por nuestros hermanos es algo importante. Eso es sentido de misión. Sentido de misión, como Nehemías, es dolerse por las necesidades. Allí afuera de esa puerta para afuerita, no, para no ir tan lejos, hay gente que necesita del Señor. En nuestra familia hay gente que necesita del Señor. No solamente hablamos de temas económicos, las necesidades en todo sentido, pero fundamentalmente la necesidad de Cristo. Ese espíritu de misión lo mostró Nehemías al orar e interceder constantemente por su pueblo y por las necesidades de ellos. Ahí en los versículos que acabamos de leer, vemos que Nehemías se dedicó a orar y a interceder por ellos. Y otra muestra de su espíritu de misión es que puso sus manos en acción con el fin de hacer algo por los suyos. En otras palabras, no se quedó solamente en oración, sino que de la oración pasó a la acción, ¿sí? Y permítame redondear con una idea que aprendí de un misionero hace bastantes años ya. Él decía que la oración y la acción son como una monedita, ¿sí? Son dos caras de una misma moneda, ¿sí? Si usted le entregan una moneda de 1,000 pesos y nota que
una de las dos cosas no está, ¿usted qué dice? La moneda es falsa, ¿sí? Si yo le voy a pagar a usted con 1,000 pesos y usted se da cuenta que no tiene, bueno, con esta de 200, y usted se da cuenta que no, que por un lado está blanquito, pelado, y por el otro lado tiene pues el papagayo, bueno, el animalito que está ahí pintado, usted lo que seguramente me va a decir, no, manito, esta moneda es falsa, cámbiemela por otra. Deme 4 de 50 si quiere, pero que estén buenas. De la misma manera, el orar y actuar son dos caras de una misma moneda que nos ayudan a nosotros a saber cuál es nuestro espíritu de misión. Tenemos ese espíritu. Nehemías nos dice a nosotros, o nos muestra, o nos enseña actitudinalmente hablando, que él lo tenía. Y la iglesia cristiana de hoy debe tener ese espíritu de misión. Y número 4, una marca de un verdadero compromiso es una vida dispuesta para el servicio. En los propósitos de oración, nuevamente, que tenemos, está el de orar por obreros e intercesores. Y una de las porciones bíblicas más conocidas es Mateo 9:38. El Señor Jesús dice: a la verdad, la mies es mucha y los obreros, ¿cómo? Pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y este pasaje, desde mi humilde perspectiva, tiene algunas implicaciones que son bastante interesantes y que me gustaría que las consideráramos aquí. La primera es que siempre habrá trabajo en la mies del Señor. Siempre. Siempre hay algo que hacer. ¿Sí? Siempre hay algo que hacer. Hay ministerios de los que nosotros podemos formar parte, etcétera, etcétera. En la mies del Señor siempre hay algo que hacer. Por eso el Señor está diciendo: rueguen al Padre que envíe obreros a su mies. Otra cosa que me parece que implica este texto y creo que es muy relevante también tenerla pendiente, es que si nosotros miramos el cuadro, me gustaría que usted tratara de hacer una imagen mental de lo que le voy a decir. Es que seguramente estaban sus discípulos allí sentados y Jesús estaba aquí parado, ¿sí? Y bueno, vieron las multitudes y estaban ellos allí atentos a lo que Jesús decía. Por favor, haga este cuadro mental, esta imagen mental. Y Jesús les dice: la verdad le digo, en verdad les voy a decir que la mies es mucha, sigue él diciéndole a sus discípulos, y los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, pensando en que somos nosotros uno de esos 12 discípulos, ¿qué cree usted que les estaba tratando de transmitir Jesús a ellos? Y lo que naturalmente se puede llegar a pensar es que lo que él les estaba tratando de transmitir es que ellos pues oraran para que el Señor trajera a otros. Para que Dios traiga a otros. Y eso en perspectiva a veces es la oración de la iglesia. Señor, trae a otros para que sirvan. Hay que orar, mis hermanos. Señor, envía gente que ore. No sé si me estoy dando a entender. Necesitamos ujieres y servidores. Señor, manda los ujieres y servidores. ¿Sí? Pero desde mi humilde perspectiva, se me hace que el Señor también estaba tocando el corazón de estos varones. Y lo que trató de decirles en esto es, a sus discípulos, rueguen al Padre para que junto con ustedes 12 que están allí sentados, ¿qué pasa? El Señor envíe más obreros a la mies. ¿Sí? Entonces la oración de ellos es: Señor, mándanos manitas para nuestro trabajo.
Y la oración de nosotros es: Señor, mándanos manitas para que podamos trabajar. En otras palabras, la expresión obreros para la mies, pues también no es otra cosa que servidores, ¿sí? Otra idea que las personas suelen tener es que es: mande pastores, ¿sí? Mande misioneros, mande tal. Pero en realidad es servidores. Servidores. Necesitamos tener ese espíritu de servicio, una vida dispuesta para el servicio, ¿sí? Se dice comúnmente que el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿sí? Y en este sentido, volviendo a Nehemías, vemos a este caballero convertido en un servidor de Dios para con sus hermanos. Nehemías es el tipo de obrero e intercesor que debiéramos imitar. ¿Sí lo vio como obrero? ¿Sí lo vio como intercesor? Nehemías es el tipo de obrero e intercesor que debiéramos imitar. No es solamente un motivador, sino más bien aquel que se puso la camiseta, aquel que se puso la 10 y estuvo dispuesto a ofrendar su vida si fuera necesario por la causa del Señor. ¿Y por qué ofrendar su vida? Porque él tenía que presentarse delante del rey, ¿sí? Y dice ahí la palabra del Señor que él estaba un poco mal y el rey le habló y le dijo, y bueno, en fin, estuvo dispuesto a presentarse delante del rey, a ir delante del rey, a hacerle una solicitud delante del rey, y Dios puso gracia en él. Estuvo dispuesto a hacer lo que fue necesario para que la obra del Señor se llevara a cabo. Amén, para que la obra del Señor se llevara a cabo. Así que quiero invitarle a que repasemos este tema. ¿Cuáles son las marcas de un verdadero compromiso? La primera, ¿cuál es? ¿Cuál? Una vida santificada. La segunda, una vida avivada por el Espíritu Santo. La tercera, una vida determinada a cumplir la misión de la iglesia. Y por último, una vida dispuesta para el servicio. ¿Y por qué es una marca, mis amados hermanos? Porque yo estoy seguro que tanto usted como yo, cuando conocemos personas con estas características e interactuamos con ellas, nuestras vidas se transforman. Nos contagian, nos marcan, nos ministran, nos desafían, nos educan. Y son personas a las que no podemos olvidar. He tenido la oportunidad de conocer hombres, tanto mujeres, servidores del Señor, tanto mujeres como hombres, cuyo espíritu es tan transmisible que uno finalmente, después de haberles conocido y haber estado con ellos 2-3 días, bueno, trabajando en misiones, bueno, en fin, uno no vuelve a ser igual. Definitivamente uno no vuelve a ser igual. Definitivamente su manera de vivir para el Señor, su manera de servir al Señor es tan llena por el Espíritu Santo que uno no vuelve a ser igual. Y necesitamos la iglesia del Señor. Esta iglesia necesita tener esas 4 marcas, que son, entre otras cosas, por las que estamos orando. Así que quiero hacer algo diferente. Yo le pedí el permiso al pastor. La pastora se va a enterar hasta ahora, pero ya le pedí el favor a él. Le voy a pedir el favor que se coloque sobre sus pies en primera instancia. Y hoy he venido en el nombre del Señor para desafiarle. Amén. Vengo en el nombre del Señor a desafiarle a usted. Vengo en el nombre del Señor con las mismas palabras del apóstol Pablo. Es momento de despertar. Amén.
espiritualmente hablando. Es momento de despertar. Vengo a desafiarle para que cuando usted vaya a un lugar, cuando usted venga a la iglesia, cuando usted traiga un nuevo, cuando usted esté en su familia, delante de su familia, los que no creen, ellos puedan notar la marca de su cristianismo y decir, él o ella tiene algo diferente, tiene algo que yo quiero. Vengo en el nombre del Señor a desafiarle, mi amado hermano, a que nuestras vidas no se queden solamente en las oraciones que estamos haciendo cada quien en nuestra hora, sino que nosotros formemos parte de esa respuesta del Señor. No solamente la pidamos, sino que formemos parte de esa respuesta del Señor. Así que le voy a pedir el favor que salga de su lugar. Quien quiera hacer un compromiso hoy con el Señor, no sé qué compromisos el pastor le vaya a pedir o esté orando.